Él no se enamoraba desde la guerra, hasta que la vio acercarse con una cubeta de leche en las manos. Lo que ocurrió después transformó no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Bienvenidos a Cuentos de Época. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Prepárate, porque esta historia será diferente a todo lo que has escuchado antes. Nadie sabía qué lo había llevado a aislarse de todo, pero todos sabían que Elijah Boone no hablaba con nadie desde hacía décadas. Los niños del pueblo contaban historias sobre él. Los hombres evitaban mencionar su nombre en las cantinas, y las mujeres simplemente decían que había cosas que ni el tiempo podía curar. Elijah vivía solo en un rancho polvoriento, en lo más profundo de los llanos, al borde de las colinas donde el sol parecía arder más fuerte y el silencio pesaba como plomo. Cada amanecer lo encontraba de pie, cumpliendo con sus tareas con la disciplina de un soldado, aunque la guerra había terminado 20 años atrás. Desde la muerte de Margaret, su esposa, nunca más había mirado a una mujer con otra intención que no fuera la distancia. Nunca más compartió una comida, una palabra cálida, ni siquiera un simple apretón de manos. Lo había perdido todo una vez, y había jurado no volver a arriesgarse a perder de nuevo, hasta que esa mañana algo cambió. El polvo del camino se levantaba con el viento seco del desierto, cuando Elijah vio una figura acercarse desde el horizonte. Caminaba con determinación, pero sus pasos delataban cansancio. Era una joven. No tendría más de 19 años. Vestía un vestido sencillo, gastado por el uso y el tiempo. Su cabello, de un tono castaño rojizo, iba recogido en un moño bajo. Sostenía una vieja vasija de hojalata contra el pecho. Se detuvo justo frente a la cerca del rancho. No dijo su nombre, ni ofreció una sonrisa. Solo lo miró directo a los ojos, con una mezcla de valentía y desesperación. «Disculpe, señor. Me preguntaba si necesita ayuda con el ordeño de sus vacas». Elijah no respondió de inmediato. La miró como se mira una grieta en una represa vieja, sabiendo que si cede, todo se vendrá abajo. Su voz, cuando habló, fue áspera como lija. «¿Quién te mandó?» «Nadie. Mi padre está enfermo. Tiene los pulmones llenos de agua. Mi madre cuida a mis hermanos menores. Ya no tenemos ingresos. Caminé desde el pueblo para ofrecer mi trabajo. Solo pido una oportunidad». La franqueza de la joven era desconcertante. No había súplica en su voz, tampoco orgullo, solo una necesidad urgente sostenida por una dignidad férrea. Elijah sintió algo revolverse en su interior, algo que creía enterrado desde hacía mucho. «¿Sabes ordeñar?» «Desde niña». La miró en silencio durante unos segundos eternos. El viento soplaba entre ellos, llevando consigo el eco de un pasado que él había tratado de enterrar. En la postura de la muchacha, en la firmeza de su mirada, había algo que le recordaba a Margaret. La misma determinación, el mismo fuego. «Sígueme», dijo por fin. El establo olía a heno seco, madera vieja y recuerdos. Las vacas mugían inquietas, como si también sintieran que algo fuera de lo común estaba por suceder. La joven caminaba tras él con pasos seguros. No era una niña asustada. Tenía la calma de quien ha visto demasiado para su edad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elijah, sin girarse. «Abigail Rowe». Ella se detuvo frente a la vaca más grande y, sin pedir permiso, se arrodilló con la vasija entre las piernas. Acarició el lomo del animal con una suavidad casi maternal. La vaca, que normalmente era arisca, se calmó al instante. «Tiene las ubres inflamadas», murmuró. «Podría ser el inicio de una mastitis. Si no se trata, la producción bajará rápido». Elijah la observó con atención. No solo sabía lo que decía, sino que hablaba con la seguridad de quien ha vivido entre animales toda la vida. Margaret también tenía ese don.
La comparación fue tan fuerte que tuvo que desviar la mirada. ¿Por qué viniste sola? ¿Hasta aquí? Porque nadie más vendría por mí. Y porque si no hago algo, mi familia no llegará al invierno. Hubo un silencio denso entre ellos. Abigail levantó la mirada. Sus ojos eran claros y firmes, pero había algo más detrás. Una tristeza contenida, una historia no contada. Elijah sintió un nudo en la garganta que no recordaba haber sentido en años. «No necesito ayuda», dijo al fin, como si se lo dijera a sí mismo. Abigail no discutió. Solo bajó la mirada y se puso de pie. «Entonces, ¿puedo al menos revisar a las otras vacas? No le cobraré por mirar». Su voz no era desafiante, era práctica, como si supiera que cualquier excusa era válida para quedarse un poco más. Elijah asintió, sin entender del todo por qué. La siguió en silencio mientras ella recorría el establo, evaluando cada animal con atención, acariciando, murmurando palabras suaves. Cuando terminaron, ella se giró hacia él. «Le ofrezco trabajar una semana sin paga. Si no le sirvo, me iré y no volveré». Elijah la miró largo rato. Algo en su interior gritaba que dijera que no, que se aferrara a la soledad como un escudo. Pero otra voz, más débil pero más antigua, susurró algo distinto. «Está bien», dijo con voz grave. «Una semana». Abigail asintió, y por primera vez dejó ver una leve sonrisa. No era una sonrisa de victoria, sino de alivio, como si ese pequeño gesto significara mucho más de lo que él imaginaba. «Gracias, señor Boone», no respondió. Solo la observó mientras ella se alejaba con la vasija en las manos. El sol se colaba entre las tablas del techo, iluminando su figura delgada, decidida, silenciosa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Elijah se preguntó si su corazón, endurecido por el polvo del desierto y la memoria de la guerra, aún era capaz de sentir algo más que resignación. Elijah Boone no era un hombre que creyera en señales, pero algo en el aire ese día parecía distinto. Tal vez era el modo en que el polvo flotaba como oro viejo bajo la luz del sol poniente, o cómo las vacas parecían menos inquietas con la presencia de la muchacha. O tal vez, simplemente, era el hecho de que después de 20 años, sin compartir su vida con nadie, había dejado entrar a una desconocida. Abigail Rowe llegó puntualmente al amanecer del día siguiente. Llevaba el mismo vestido, remendado con esmero, y una trenza apretada que dejaba su cuello expuesto al frío de la mañana. En sus manos, la misma vasija de hojalata, limpia y brillante. No cruzó palabras innecesarias, solo saludó con un leve asentimiento, como si entendiera que el silencio era parte de las reglas de ese lugar. Elijah la observó desde el portal de su cabaña. El café humeaba entre sus dedos, pero no bebía. Solo la miraba moverse con esa mezcla de determinación y delicadeza que ya empezaba a reconocer. La forma en que se agachaba junto a las vacas, cómo las tocaba con respeto, cómo les murmuraba palabras que no eran para él, sino para los animales, pero que igual le llegaban al pecho. Durante años, el establo había sido un lugar mecánico, de rutina, pero con ella allí, algo había cambiado. No era solo el ruido del balde llenándose de leche, ni el mugido más calmo de las vacas. Era la atmósfera, el aire mismo, parecía menos áspero. Él no quería admitirlo, pero lo sabía. Abigail estaba trayendo vida a un lugar muerto. Ese día, Elijah decidió no quedarse en la distancia como el día anterior. Salió con el pretexto de revisar la cerca rota detrás del corral, pero se detuvo a medio camino. Desde donde estaba podía verla trabajar, no tan cerca como para ser notado, pero lo suficiente como para observarla sin reservas. Había algo hipnótico en su manera de moverse.
No tenía los gestos finos de una dama de ciudad, ni la torpeza de alguien sin experiencia. Sus movimientos eran precisos, conocedores. Cada paso era funcional, pero lleno de propósito. Cada caricia al lomo del animal llevaba ternura, no por adorno, sino por convicción. Abigail terminó el ordeño y comenzó a limpiar las herramientas. Sus dedos, curtidos por el trabajo, se movían con cuidado sobre el metal. Elijah se acercó despacio. Su sombra se proyectó sobre la tierra entre ellos antes de que su voz saliera. «Buen trabajo». Ella se giró sorprendida. Durante un momento, el silencio entre ambos se volvió espeso. Luego, Abigail esbozó una sonrisa leve, como quien recibe un halago raro, pero valioso. «Gracias. Las vacas parecen más tranquilas contigo. Los animales sienten cuando alguien los escucha», respondió sin arrogancia. «A veces solo necesitan eso». Elijah asintió. No dijo nada más, pero dentro de él las palabras se acumulaban como tormenta. Recuerdos de Margaret, del establo lleno de risas, de la época en que los amaneceres no dolían tanto. «¿Ya desayunaste?», preguntó de pronto. Abigail negó con la cabeza. «Salí antes del alba. No quise llegar tarde». Él dudó un instante, luego señaló con la cabeza hacia la cabaña. «Tengo café y pan, duro». «¿Pero es pan?». Abigail no respondió de inmediato. Lo miró como si evaluara algo más profundo que la invitación. Finalmente asintió. «Gracias». Entraron en la cabaña sin palabras. Elijah sintió cómo el espacio, siempre tan vacío y silencioso, se volvía más pequeño con otra presencia. Abigail se sentó con las manos sobre el regazo, la espalda recta, los ojos curiosos recorriendo el interior sin juzgar. La cabaña era modesta, una mesa de madera envejecida, una sola silla, una estufa de hierro y una cama al fondo, ordenada pero solitaria. No había cuadros ni recuerdos. Todo allí hablaba de alguien que había dejado de vivir hacía tiempo, aunque el cuerpo siguiera funcionando. Elijah sirvió 2 tazas. Cuando le acercó una, sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, casi accidental, pero suficiente para que ambos se quedaran quietos por un segundo. Abigail bajó la mirada. Elijah apartó la mano como si se hubiera quemado. «Perdón», murmuró él, torpe. «No hay problema», respondió ella sin reproche, pero con una dulzura que le atravesó el pecho. Bebieron en silencio. Abigail habló un poco de su familia, del padre que antes era herrero y ahora no podía levantarse de la cama, de su madre agotada, de los 3 hermanos que aún no entendían por qué ya no había comida caliente todos los días. Sus palabras eran suaves, sin drama, pero llenas de verdad. Elijah la escuchó en silencio, con los codos apoyados sobre la mesa, mirando sus propias manos como si en ellas estuviera escrito algo que no quería leer. Cuando terminó de hablar, él solo dijo: «No es justo». Abigail alzó la vista. «La vida rara vez lo es, pero hay que seguir». Ese «hay que seguir» lo golpeó más que cualquier otra cosa, porque era la misma frase que Margaret le decía cuando las malas cosechas, la muerte del primer hijo o la guerra parecían demasiado. Cuando terminaron el café, Abigail se levantó. «Gracias, regresaré esta tarde para el segundo ordeño». Elijah la acompañó hasta la puerta. Afuera, el sol comenzaba a calentar el polvo. Ella caminó hacia el establo para dejar la vasija. Él la vio alejarse con la espalda erguida y los pasos firmes. Y por primera vez desde la guerra, Elijah Boone se encontró esperando el anochecer, no con resignación, sino con un atisbo de esperanza. La tarde llegó teñida de nubes bajas y un viento del sur que arrastraba consigo el olor a tormenta lejana. Elijah Boone había pasado el día como siempre, reparando la cerca del corral, apilando leña,
revisando la bomba del pozo. Pero algo era distinto. Se sorprendió a sí mismo mirando el reloj de sol más de una vez, como si el tiempo se moviera con lentitud insoportable. No era la rutina lo que le inquietaba, sino la espera. A las 5 en punto, la figura de Abigail apareció en el sendero. Llevaba el cabello suelto esta vez, recogido en una trenza larga que descansaba sobre su espalda. Caminaba con el paso firme de quien sabe que su presencia ha sido aceptada, aunque aún con respeto. El sol bajaba detrás de las colinas y bañaba todo en un tono ámbar que parecía parte de un sueño. Elijah la observó desde la entrada del granero. No dijo nada, solo asintió con la cabeza cuando ella se acercó. «Buenas tardes», saludó ella con voz tranquila. «El establo es todo tuyo», respondió él, apartándose para dejarle el paso. Abigail entró sin más palabras. Se arrodilló junto a la primera vaca y comenzó el proceso como si lo hubiera hecho allí toda su vida. Sus movimientos eran rítmicos, casi meditativos. Elijah se quedó cerca, fingiendo revisar una cuerda, pero en realidad la observaba. No podía evitarlo. Había en ella algo hipnótico, la mezcla exacta entre fuerza y ternura, entre juventud y sabiduría antigua. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como un acuerdo tácito, un espacio respetado. Pero esta vez fue Abigail quien rompió esa quietud. Hoy el agua del arroyo venía más baja. Puede que llueva pronto. Elijah asintió. Lo sentí en los huesos esta mañana. La tormenta se acerca. ¿Hace cuánto vives solo aquí?, preguntó sin mirarlo directamente. La pregunta lo tomó por sorpresa. No porque no esperara curiosidad, sino porque hasta ese momento nadie se había atrevido a formularla. «Desde que terminó la guerra», respondió después de una pausa larga. «Un poco más de 20 años. ¿Siempre solo?». «Siempre». Abigail no respondió de inmediato. Terminó con una vaca, se lavó las manos en un balde cercano y pasó a la siguiente. Luego dijo sin levantar la voz: «Debe ser difícil. A veces». Elijah la miró. Ella no hablaba con compasión ni lástima, solo con una sinceridad que desarmaba. «Uno se acostumbra», dijo él, aunque incluso a sus propios oídos sonó como una mentira a medio terminar. El trabajo terminó poco después. Abigail limpió las herramientas como la mañana anterior, y justo cuando se disponía a despedirse, el cielo se rompió. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, golpeando el techo del establo como si el cielo estuviera purgando su dolor. Elijah miró el camino embarrándose en segundos. Abigail también lo miró, con una expresión que no era miedo, pero sí reconocimiento del peligro. «No llegarás muy lejos con esta tormenta», dijo él serio. «Puedo intentarlo». «No deberías». Elijah no insistió más. Caminó hacia una esquina del establo y regresó con un viejo catre y una manta de lana. Lo colocó en un rincón seco, cerca del heno. «Puedes quedarte aquí esta noche. No es mucho, pero estarás a salvo y seca». Abigail dudó unos segundos. Luego asintió. «Gracias, señor Boone». Él iba a marcharse, pero se detuvo. Miró el rincón, miró la lluvia, y luego la miró a ella. Por un instante, pareció decir algo más, pero se contuvo. Salió sin añadir palabra, dejando el eco de su presencia y el olor a cuero mojado. La tormenta rugió durante horas. El techo de la cabaña crujía con cada ráfaga, y Elijah, en su cama, no podía dormir. Escuchaba los truenos, el batir del viento y algo más, el recuerdo de otra tormenta, años atrás, la noche en que Margaret enfermó por última vez. Desde entonces odiaba la lluvia, no sabía en qué momento se levantó. Solo sintió sus pies tocar el suelo y su cuerpo moverse casi sin querer. Abrió la puerta con cautela. La lluvia había amainado, pero el mundo seguía empapado. Caminó al establo, con la lámpara en mano.
La encontró dormida sobre el catre, cubierta hasta el mentón, los cabellos esparcidos sobre la almohada, improvisada. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de la lámpara, parecía en paz, como si el caos del mundo no la alcanzara allí. Elijah se quedó de pie por un largo rato, simplemente observándola. Luego volvió sobre sus pasos, cerrando la puerta con cuidado. El amanecer llegó sin violencia, solo el canto tímido de un ave y el olor fresco de tierra mojada. Elijah ya estaba despierto cuando Abigail salió del establo. Tenía los ojos algo hinchados por el sueño, pero una expresión serena en el rostro. «Gracias por el catre», dijo. «Dormí bien». Elijah asintió. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. En lugar de eso, preguntó, «¿Quieres desayunar antes de volver?» Ella dudó un segundo. «Sí, por favor». Compartieron pan duro y café otra vez. Esta vez sin sobresaltos, sin roces accidentales. Solo dos personas que, por un momento, habitaban el mismo silencio. «¿Por qué confió en mí tan rápido?», preguntó Abigail mientras sostenía la taza con ambas manos. Elijah la miró por unos segundos, luego bajó la vista. «Porque vi en tus ojos algo que pensé que ya no existía. No sabría decir qué es, pero me hizo bajar la guardia». Ella no respondió, solo asintió, como si entendiera, y en ese instante Elijah Boone supo que algo dentro de él había empezado a ceder, lentamente como la tierra cuando se abre tras años de sequía para recibir la lluvia. Los días siguientes transcurrieron con una calma inesperada, casi sospechosa. El rancho, que durante años había sido una isla de rutina silenciosa, comenzó a llenarse de pequeños gestos que cambiaban la atmósfera sin hacer ruido. Nada espectacular, nada dramático, solo detalles. Rutina compartida, una taza más al lado del fuego, un par de botas femeninas junto al portal, un eco diferente en los pasillos de madera vieja. Abigail llegaba cada mañana antes de que el sol cruzara la línea de las colinas. Elijah ya no fingía sorpresa. Le abría la puerta del establo con un gesto de cabeza y la seguía, sin hablar, mientras ella comenzaba el ordeño con la precisión de quien no tiene tiempo para errores. Las vacas ya la reconocían. Se tranquilizaban apenas sentían su presencia. Elijah notaba cosas que antes ignoraba, que Abigail tarareaba mientras trabajaba, melodías que no conocía, pero que traían una paz que no había sentido en años. Que a veces se detenía a mirar el horizonte como si buscara algo, o a alguien. Que su sonrisa, aunque escasa, era auténtica, y que, a pesar de su juventud, había algo en ella que no se quebraba, ni con el cansancio, ni con la lluvia, ni con el peso evidente que cargaba. Una mañana, después de que terminaron el ordeño y compartieron un café en la cabaña, Elijah se animó a hacer una pregunta que llevaba días reteniendo. «¿Cómo es tu padre?» Abigail se quedó en silencio por unos segundos. Luego, bajó la mirada y giró la taza en sus manos antes de responder. Era fuerte, de los que podían levantar un yunque con los brazos. Pero más que eso, era bueno. Siempre decía que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en cómo tratas a quienes no pueden devolverte el favor. Elijah asintió, sin mirarla. Y ahora apenas puede respirar. Hay días que no puede hablar. A veces pienso que ya se despidió de nosotros, solo que aún no encuentra las palabras para hacerlo. La crudeza de sus palabras no llevaba dramatismo, solo verdad. Elijah sintió un nudo apretarse en su garganta. Conocía ese tipo de despedida, silenciosa. Margaret también había tenido la mirada perdida de quien ya no está del todo. ¿Y tu madre? Hace lo que puede, pero está cansada. Muy cansada. Yo era la mayor, así que me tocó salir a buscar una solución. Y aquí estoy. Elijah la miró por fin.
No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Había en su expresión una mezcla de respeto, dolor compartido y algo más. Algo que se acercaba peligrosamente al afecto. Esa tarde, mientras Abigail regresaba al rancho para el segundo ordeño, el Lunde 200, el cielo comenzó a nublarse de nuevo. No era una tormenta como la anterior, pero el aire traía ese olor a tierra mojada que precede a la lluvia. Elijah ya la esperaba en el establo, no con impaciencia, pero sí con intención. «Pensé que quizás hoy podrías quedarte un poco más», dijo él sin mirarla directamente. «La lluvia te atraparía en el camino de todos modos». Abigail asintió. «Está bien. No tengo prisa por llegar». La jornada se desarrolló como siempre. Ella trabajando con concentración, él ayudando en silencio, compartiendo herramientas, observándola desde una distancia cada vez menor. Pero al terminar, cuando ambos guardaban los baldes, ocurrió algo inesperado. Las manos de Abigail se rozaron con las de Elijah al intentar colgar el mismo cubo. Fue un roce breve, sin intención, pero ninguno de los dos se retiró de inmediato. Se miraron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Elijah sintió que todo el aire se le iba del pecho. No era el roce lo que lo paralizaba, sino lo que había en los ojos de ella, confianza, no la clase de confianza ingenua, sino la de alguien que ha elegido ver más allá del miedo. «No tienes que tener miedo», dijo Abigail en voz muy baja, casi un susurro. «No es miedo a ti», respondió él, apenas audible. «Es miedo a mí mismo, a lo que puedo volver a sentir, a lo que puedo volver a perder». Abigail no respondió con palabras, solo dejó su mano descansar sobre la de él un segundo más, y luego se alejó. Fue suficiente. Elijah se quedó de pie, con la palma ardiendo como si acabara de tocar algo sagrado. Esa noche, Elijah no pudo dormir. Caminó por la cabaña, encendió la lámpara, salió al porche, volvió a entrar. Sentía que algo en él había cambiado, pero no sabía si era alivio o terror. Había construido su vida entera sobre la base de no sentir. Y ahora, una muchacha que apenas conocía estaba resquebrajando todo con una sola mirada. Pensó en Margaret, en su risa, en su cabello trenzado, en las cartas que nunca llegó a enviarle desde el frente, y por primera vez en años no sintió culpa por recordarla mientras pensaba en otra mujer, porque lo que sentía por Abigail no era una traición, era otra cosa, algo nuevo, algo que hasta ese momento no creía que podía volver a suceder. Al amanecer, Abigail ya estaba ordeñando cuando Elijah entró al establo. Caminó directo hacia ella. No traía café, no traía herramientas, solo una decisión. «Quiero ayudarte», dijo él. «A ti, a tu familia, a tu padre». Abigail lo miró sin entender del todo. «No tienes que...» Sí tengo. No sé cuánto puedo ofrecerte ni cómo, pero si aceptas este rancho puede ser también tuyo. Puedes quedarte, puedes traer a tu familia, podemos intentarlo». La palabra quedó suspendida en el aire. No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del cubo llenándose, el mugido bajo de las vacas, el suspiro contenido de un corazón que se abre por primera vez en 20 años. Y entonces Abigail sonrió, una sonrisa sin pretensiones, sin certezas, pero cargada de algo que Elijah reconoció al instante: esperanza. Abigail no respondió de inmediato a la propuesta de Elijah. Aquel «podemos intentarlo» aún flotaba en el aire del establo como el eco de una nota suspendida. Sus ojos estaban fijos en los de él, pero no había apresuro en su mirada, solo una reflexión profunda, de esas que no se toman a la ligera. «No puedo tomar una decisión así sin pensar», dijo al fin, con voz serena pero firme. «Mi familia
Ellos dependen de mí. No puedo traerlos a un lugar que no conozco del todo. Elijah asintió. No esperaba una respuesta inmediata. Solo necesitaba que ella no se cerrara. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. No estoy pidiendo nada que no quieras dar. Ese día, Abigail se quedó más tiempo en el rancho. Después del ordeño de la mañana, ayudó a reparar una de las cercas del corral, cargó baldes de agua, incluso lavó algunas sábanas en el arroyo cercano. Elijah la observaba moverse con una soltura nueva, como si poco a poco comenzara a reconocerse en aquel lugar, como si, sin decirlo, ya comenzara a probar cómo se sentiría vivir allí. En el pueblo, sin embargo, los rumores no tardaron en aparecer. Dry Creek era pequeño, y cualquier novedad corría más rápido que el polvo del desierto en los días de viento. Que la hija del herrero trabajaba en el rancho de Elijah Boone ya era suficiente para encender lenguas, pero que además pasaba las noches allí durante tormentas o días de lluvia. Eso ya se prestaba a miradas torcidas y susurros malintencionados. Una tarde, mientras Abigail regresaba con una bolsa de sal que había comprado en la tienda, se cruzó con la señora Langley, una mujer que siempre había tenido más lengua que compasión. «¿Así que ahora te codeas con el solitario del rancho?», dijo con una sonrisa venenosa. «Espero que sepas lo que haces, niña. No todo lo que brilla en el desierto es oro». Abigail no respondió. No valía la pena. Siguió, caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro sintió el aguijón del juicio. Sabía que los comentarios no tardarían en llegar a oídos de su madre, y que, si decidía aceptar la propuesta de Elijah, no sería solo un acto de necesidad, sino también una declaración pública. Un paso hacia algo que aún no tenía nombre, pero que ya ardía en su pecho. Esa noche, cuando llegó al rancho, Elijah la esperaba en el portal. «¿Todo bien en el pueblo?», preguntó notando la sombra en su rostro. «Sí», mintió. «Todo en orden». Él no insistió, pero cuando entraron a la cabaña y compartieron el pan y el café, como ya era costumbre, Abigail lo miró con franqueza. «¿Sabes lo que se dirá si acepto quedarme aquí con mi familia? ¿Lo que se dirá de mí? De ti». Elijah sostuvo su mirada sin parpadear. «Durante 20 años no me ha importado lo que dijeran. No voy a empezar ahora, y tú tampoco deberías». Abigail bajó la vista. Las palabras eran nobles, pero ella sabía que la realidad era más áspera. Una mujer joven, viviendo en la casa de un hombre mayor, solo, con un pasado envuelto en misterio. Los rumores no necesitarían hechos, solo espacio para crecer. «No es tan simple», murmuró. «Pero eso no significa que no lo considere». Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre decisiones no tomadas y sentimientos que crecían sin permiso. Elijah comenzó a hacer pequeños cambios en la cabaña. Construyó un segundo catre, arregló la vieja despensa, despejó el cuarto trasero donde solía guardar herramientas. No dijo nada al respecto, pero Abigail notaba cada gesto, y cada uno era como un ladrillo más en la posibilidad de una vida compartida. Una tarde, mientras reparaban juntos el techo del establo, una teja se resbaló y Abigail casi pierde el equilibrio. Elijah la sujetó por la cintura con rapidez. Fue un gesto instintivo, pero cuando sus cuerpos quedaron tan cerca que apenas había aire entre ellos, ambos se congelaron. El sol bajaba a sus espaldas. La brisa, tibia, les movía el cabello, y por un instante los ojos de Abigail buscaron los de él con una intensidad que solo se ve cuando se deja caer una defensa antigua. «¿Qué temes más?», preguntó en voz baja. «¿Que me quede o que me vaya?». Elijah tragó saliva. No sabía cómo responder, porque ambas cosas le aterraban. «Temo necesitarte», dijo, sin adornos.
y no saber qué hacer con eso. Abigail no respondió con palabras. Solo acarició su brazo brevemente antes de alejarse y bajar del techo. Elijah se quedó ahí unos minutos más, solo con el eco de su propia vulnerabilidad. Esa noche, antes de irse, Abigail dejó la vasija de leche a un lado de la puerta y se quedó quieta, mirando el cielo estrellado. ¿Puedo traer a mi familia este fin de semana? Solo para ver el lugar. No prometo nada aún. Elijah no sonrió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Claro que sí, dijo, finalmente. Y cuando Abigail se alejó por el sendero iluminado por la luna, Elijah se quedó, viéndola hasta que desapareció entre las sombras, sabiendo que aquel paso, pequeño en apariencia, podía ser el principio de todo. Elijah Boone había enfrentado hombres armados en la guerra, tempestades que arrancaban techos de raíz e incluso noches tan largas que pensó que no terminarían nunca. Pero nada lo había puesto tan nervioso como esa mañana. Desde el amanecer, había estado caminando de un lado a otro frente a la cabaña. Había ordenado la mesa 3 veces, cambiado las sábanas, del catre improvisado, barrido el suelo con una energía que no sabía que tenía. No era vanidad, era otra cosa. Una necesidad silenciosa de demostrar que aquel rancho, aquel pedazo de tierra olvidado, podía ser un hogar. Cuando el viejo carro de mulas apareció por la colina, el corazón le dio un vuelco. Abigail iba sentada en el borde, con el cabello trenzado y la espalda erguida. A su lado, una mujer de rostro cansado sostenía un niño dormido en los brazos. Detrás, 2 niños más, uno de unos 10, otro de apenas 6. Miraban el paisaje con una mezcla de asombro y desconfianza. Y junto a ellos, encorvado pero firme, iba el herrero, un hombre de hombros amplios, piel curtida, y un rostro en el que la enfermedad ya había dejado marcas, pero no había logrado borrar la dignidad. Elijah se quitó el sombrero en cuanto los vio detenerse. No sonrió, pero sus ojos decían lo que su boca aún no podía. Abigail fue la primera en bajar. «Gracias por recibirnos», dijo simplemente. Elijah asintió. «Bienvenidos». El recorrido fue breve, pero lleno de silencios pesados. Elijah mostró el establo, el pozo, la pequeña huerta que comenzaba a revivir gracias a Abigail. Luego la cabaña. La madre no dijo mucho. Observaba con ojos agudos, como si evaluara no solo el lugar, sino al hombre que les abría la puerta. Los niños correteaban tímidos por el porche. Y el padre no hablaba, solo miraba. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Elijah, algo quedó dicho sin palabras. Un reconocimiento entre hombres que han estado cerca del abismo y aún así siguen de pie. Al mediodía comieron pan con frijoles y agua fresca del pozo. Elijah no era buen anfitrión, pero se esforzaba. Limpiaba su taza antes de ofrecerla, se levantaba antes que nadie para servir más y escuchaba más de lo que hablaba. Después de comer, la madre, Elizabeth Rowe, pidió hablar a solas con él. Se sentaron bajo la sombra del viejo olmo junto al corral. Elijah, incómodo. Ella, serena. «No soy una mujer que confíe fácilmente», empezó. «Menos aún cuando se trata de mis hijos, pero he visto cómo Abigail vuelve de este lugar. La forma en que camina, en que duerme, en que ya no llora por las noches». Elijah bajó la mirada. «No tengo intenciones malas», dijo sincero, «ni con ella ni con ustedes. Lo sé, pero también sé que el mundo no es justo, y Dry Creek menos». Hubo un silencio largo. «¿Está enamorado de mi hija?». Elijah parpadeó. La pregunta directa como una bala lo dejó sin aliento. «No», comenzó, pero luego se detuvo. «No lo sé. Hace tanto que no siento nada que no sé qué nombre ponerle a lo que siento ahora».
Elizabeth lo observó largo rato. Luego asintió como si hubiera encontrado lo que buscaba. Eso es suficiente por ahora. Esa noche, la familia se quedó en el granero, donde Elijah y Abigail habían preparado catres con mantas limpias. Él durmió en la cabaña, solo, pero con la sensación extraña de que el rancho ya no le pertenecía únicamente. Por primera vez, los sonidos de otros cuerpos respirando cerca no le molestaban. Al contrario, le devolvían algo que creía perdido. A la mañana siguiente, mientras los niños corrían descalzos entre los gallineros y la madre preparaba café en una olla vieja, el herrero pidió hablar con él. Fue una conversación breve, sin rodeos. «Mi hija es fuerte», dijo el hombre con voz ronca. «Más fuerte que yo. No la detendrá si decide quedarse. Pero usted debe saber algo. Ella no necesita que la rescaten. Solo necesita un lugar donde no tenga que pelear sola». Elijah asintió. Lo entendía mejor de lo que podía explicar. «Este lugar puede ser eso», respondió. «No prometo perfección, pero sí respeto y trabajo digno». El padre extendió una mano. Elijah la estrechó, firme, agradecido. Antes de regresar al pueblo, Abigail se quedó unos minutos a solas con Elijah frente al establo. El sol ya estaba alto y el polvo bailaba en el aire como oro en suspensión. «¿Y bien?», preguntó él, sin saber si quería o temía la respuesta. Abigail respiró hondo. «Les gustó el lugar. A mi madre le preocupa lo que dirán, pero entiende, mi padre... Bueno, ya lo viste. Si lo aceptó es porque vio en ti algo que vale la pena». Elijah esperó. Abigail bajó la mirada, como buscando en el suelo la fuerza para lo que iba a decir. «Si me dejas, quiero quedarme, no solo como trabajadora, sino como parte de esto, de lo que sea que estamos construyendo». Elijah no respondió con palabras. Solo asintió, una vez, muy despacio. Luego dio un paso adelante y por primera vez la abrazó. Fue un gesto torpe, rígido, como quien no ha tocado a nadie en 20 años. Pero Abigail no retrocedió. Lo sostuvo, y en ese silencio, bajo el sol del desierto, se dijeron todo lo que aún no sabían poner en palabras. El rancho Boone dejó de ser un lugar silencioso y olvidado para convertirse, poco a poco, en algo parecido a un hogar. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un cambio lento, casi imperceptible, como el florecer de una planta que ha vivido demasiado tiempo bajo sombra. Pero para quien prestaba atención, los signos eran evidentes. Las risas de los niños ahora se escuchaban desde la huerta. El humo de la estufa salía temprano, acompañado del aroma del pan recalentado. Elizabeth, la madre, de Abigail, había tomado posesión de la cocina como si siempre hubiera sido suya, y aunque no hablaba mucho, su presencia daba calor. El viejo herrero, ya demasiado débil para levantar un martillo, se sentaba en la entrada del granero, tallando pequeños juguetes de madera para los nietos con una paciencia ancestral. Abigail, por su parte, se había convertido en el alma del rancho. No solo conocía a cada vaca por nombre y temperamento, sino que había reorganizado los espacios de trabajo, renovado la cerca trasera y hasta convencido a Elijah de plantar maíz detrás del gallinero. Elijah la observaba con una mezcla de asombro y temor, no por ella, sino por lo que comenzaba a sentir. Cada gesto de Abigail, cada palabra dicha sin intención, cada mirada fugaz lo empujaba más cerca de algo que llevaba años evitando: la posibilidad de volver a amar. Una tarde, mientras revisaba unas herramientas en el cobertizo, Elijah escuchó un carruaje acercarse. Era raro que alguien visitara el rancho sin anunciarse. Salió con el ceño fruncido, limpiándose las manos en el delantal de cuero, y se encontró con un hombre alto, vestido de negro, bajando del vehículo con aire de quien no teme molestar.
Boone, dijo el forastero sin presentarse, necesitamos hablar. Elijah no respondió de inmediato. Lo reconoció al instante. Charles Grantham, el banquero del pueblo, un hombre que medía a los demás por el peso de sus bolsillos y el nombre de sus antepasados. Elijah había tenido un altercado con él años atrás, cuando intentó embargar el rancho durante la sequía del 72. «¿Qué quiere?», preguntó seco. «Recibí informes de que hay nuevas personas viviendo en esta propiedad. Gente que, según los registros, no figura como empleada ni familiar directa». Elijah cruzó los brazos. Abigail se había acercado al escuchar el tono del visitante, pero Elijah le hizo una seña para que no interviniera. «Mi rancho, mi decisión», dijo. «Puede ser su tierra, Boone, pero está dentro de los límites de Dry Creek, y el Consejo Municipal tiene interés en saber quién vive aquí y bajo qué condiciones. No queremos que se convierta en un refugio para vagabundos ni en un foco de enfermedades. La familia Rowe no es ni una cosa ni la otra, y no tengo que justificarme ante usted». Grantham sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Tiene razón, por ahora». Luego miró a Abigail, que permanecía en silencio, de pie junto a un cubo de agua. Su mirada la recorrió de forma lenta, casi inquisidora. «Se dice que vive aquí sin estar casada con el dueño del lugar. Eso genera incomodidad en ciertas personas». Abigail no bajó la mirada. Su voz fue clara, firme. «Las mismas personas que susurran en la iglesia son las que ignoran a los enfermos del pueblo. Si ayudar a mi familia molesta, pueden seguir murmurando. Pero no voy a irme». Grantham alzó las cejas, como si no esperara que la muchacha hablara. Elijah dio un paso adelante. «Si vuelve a insinuar algo en contra ella o su familia, lo sacaré a golpes de esta tierra». El banquero fingió sorpresa, luego rió condescendiente. «Cálmese, Boone, solo vine a conversar. Pero ya que estamos, sepa que los impuestos sobre esta propiedad aumentarán este trimestre. El consejo lo ha aprobado. Asegúrese de estar al día». Subió a su carruaje sin esperar respuesta y se alejó dejando una nube de polvo tras él. Esa noche, el ambiente en la cabaña era más tenso que de costumbre. Elijah cenaba en silencio. Los niños notaron el cambio y no preguntaron. Elizabeth servía sin decir una palabra. El viejo herrero tosía en su rincón. Abigail lavaba los platos con movimientos lentos. Cuando terminó, se sentó junto a la ventana abierta. El viento traía olor a heno y a tormenta lejana. «No tienes que cargar con esto tú solo», dijo sin mirarlo. «Si los impuestos suben, encontraremos la manera. Puedo ir al pueblo a ofrecer costura. Mi madre puede hacer pan. Mi padre aún tiene manos». Elijah la miró. Quiso decir que no, que él se encargaría, que esa era su carga, pero comprendió que eso ya no era cierto. Ya no estaba solo. «Gracias», dijo simplemente, «por quedarte, por no temerle a tipos como Grantham. Le tengo miedo a muchas cosas, Elijah, pero no a usted». Hubo una pausa, un silencio que ya no era incómodo. «¿A qué le temes?», preguntó él. Abigail respiró hondo. «A perder esto, a que algún día despiertes y decidas que no merecemos estar aquí, que fue un error». Elijah se levantó. Caminó hacia ella. Se detuvo frente a la ventana, la luz de la lámpara reflejada en sus ojos. «No fue un error. Lo único que lamento es no haberte conocido antes». Abigail lo miró en silencio. Sus labios temblaron apenas, y por un instante Elijah pensó en besarla. No con urgencia, sino con la ternura de quien vuelve a creer. Pero no lo hizo. No aún, porque sabía que algo tan frágil debía construirse con paciencia. Esa noche, cuando todos dormían, Elijah salió al porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas.
Se sentó en su vieja silla de madera con una taza de café tibio entre las manos y por primera vez en muchos años no sintió que el futuro era una amenaza, sino una promesa. Una promesa con el nombre de Abigail Rowe. Las palabras de Charles Grantham no se quedaron atrás con el polvo del camino. Como toda amenaza vestida de cortesía, se quedaron flotando en el aire del rancho, fermentando lentamente en el silencio. Elijah las rumiaba en su mente mientras cargaba leña, mientras daba de comer a los animales, incluso mientras compartía el café matutino con Abigail. No por miedo a la advertencia económica, porque de eso había sobrevivido, sino por la forma en que el banquero había mirado a la joven, como si no tuviera derecho a estar allí, como si su simple presencia fuera un desafío. Por primera vez en mucho tiempo, Elijah Boone deseó pelear, no por orgullo, no por tierra, sino por alguien. Abigail notó el cambio en él, aunque no dijo nada. Su rutina seguía intacta. El ordeño al amanecer, la preparación del pan, el cuidado de los niños. Pero ahora su mirada se detenía más seguido en la puerta. Sus dedos cosían con más fuerza, como si intentaran sellar algo invisible. Y por las noches, cuando todos dormían, ella seguía despierta con una vela encendida, escribiendo en un cuaderno viejo, como si tuviera que guardar sus pensamientos antes de que se la tragara el miedo. Una tarde, mientras recogían leña en el bosque, Elijah se detuvo a mirarla. Abigail ataba un manojo de ramas con una cuerda rústica. El sol filtraba luz dorada entre los árboles, cubriendo su cabello como una promesa. «Estás preocupada», dijo él con suavidad. «No tienes que fingir que no lo estás». Abigail soltó un suspiro y se sentó sobre una roca. Miró el suelo durante unos segundos antes de hablar. «No por mí. Estoy preocupada por lo que viene, por lo que representamos. Tú, este lugar, nosotros. Lo que estamos haciendo es fuerte, pero también visible. Y en un pueblo como Dry Creek, eso basta para ser señalado». Elijah se sentó a su lado, dejando caer la hacha con cuidado. «No dejaré que les hagan daño», dijo. «Ni a ti ni a los tuyos». «Lo sé», respondió ella. «Pero a veces el daño no viene con armas, viene con palabras, con impuestos, con rumores, con la forma en que te miran en la iglesia o te niegan un saludo en la calle». Elijah la miró con atención. En su voz no había miedo, sino lucidez. «Por eso me quedo», continuó Abigail, «porque alguien tiene que quedarse, aun cuando sea difícil». Durante los días siguientes, Elijah comenzó a preparar el rancho como si se avecinara una tormenta. Reparó la cerca trasera, reforzó el techo del granero y reorganizó las provisiones. No hablaba del asunto, pero Abigail sabía que era su forma de protegerlos, de decir sin palabras que ese lugar ahora les pertenecía a todos. Una mañana, sobre la mesa de la cabaña, Elijah encontró un paquete envuelto en tela. Lo abrió con manos cautelosas y descubrió una corbata antigua, remendada con esmero. Junto a ella, una nota escrita con letra femenina y firme. «Mi padre decía que un hombre no deja de ser caballero por vivir entre el polvo. Solo necesita que alguien se lo recuerde. Considera esto un recordatorio». Elijah sostuvo la tela entre los dedos con una ternura que no sabía que aún tenía. Aquello no era solo un regalo, era un símbolo, un gesto de alguien que lo veía más allá del pasado, más allá del silencio. Un reconocimiento de quién era realmente. Ese fin de semana, Dry Creek celebró la feria anual de la cosecha, un evento que reunía a todos los vecinos en la plaza central. Comida, juegos, música y sobre todo, chismes. Abigail no quería ir, pero fue su madre quien la empujó. «Si te escondes, les das la razón», dijo Elizabeth. «Camina con la frente en alto, porque si hay algo que no pueden quitarnos,
es la dignidad. Elijah también dudó, pero cuando vio a Abigail salir de la cabaña con un vestido limpio, el cabello suelto y los ojos serenos, supo que no podía dejarla enfrentar aquello sola. La llegada del grupo Boone Row no pasó desapercibida. Los murmullos comenzaron apenas cruzaron la plaza. Algunos fingieron no verlos. Otros les dedicaron miradas torcidas, pero Elijah y Abigail avanzaron con calma. Saludaron, compraron pan. Dejar que los niños corrieran entre las mesas fue su manera silenciosa de decir: «Este también es nuestro lugar». Junto a la fuente, un niño de 1900 Row tropezó y volcó un cubo de leche. Una mujer del comité de damas frunció el ceño con exageración. Elijah se agachó sin apuro, limpió el charco con un trapo y le guiñó el ojo al niño. «Hasta las vacas más viejas se equivocan a veces», dijo con una sonrisa. Algunos se rieron. La tensión cedió un poco hasta que apareció Charles Grantham. «Señor Boone», saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué gusto verlo entre la gente otra vez. Supongo que la compañía le ha sentado». «Bien. La compañía me ha recordado que sigo vivo», respondió Elijah. «¿Y usted?» «Nunca necesité que me rescataran», dijo Grantham con veneno en la voz. «Quizá por eso no sabe cuidar a nadie». La respuesta fue directa, sin elevar la voz. El silencio que se formó alrededor fue más fuerte que cualquier grito. Elijah sostuvo la mirada del banquero durante 3 segundos eternos. Luego simplemente le dio la espalda y continuó su camino, con Abigail caminando a su lado. Esa noche, de regreso en el rancho, el aire se sentía distinto, como si algo se hubiera soltado en el pueblo. Elizabeth preparaba infusión de hierbas. Los niños dormían. El herrero afilaba un cuchillo con una piedra pequeña. Elijah y Abigail se quedaron en el porche observando las estrellas. «Hoy vi quién eres cuando te enfrentas al mundo», dijo ella en voz baja. «Y me di cuenta de que no tengo miedo». Elijah la miró. En sus ojos ya no había duda. «No sé amar como antes», confesó, «pero sé que lo que siento por ti es real y que no quiero perderlo». Abigail estiró la mano. Él la tomó, y en ese silencio cálido del desierto, bajo la vastedad del cielo, 2 personas marcadas por la pérdida comenzaron a escribir algo nuevo. Algo que ni los rumores ni los hombres con trajes oscuros podrían detener. A la mañana siguiente, el rancho amaneció envuelto en una calma tibia y luminosa. El viento había cambiado, trayendo consigo un olor fresco a tierra mojada y ramas recién nacidas. Elijah se levantó antes que el sol, como siempre, pero esta vez no fue por costumbre, sino por expectativa. Su cuerpo ya no se movía por rutina, se movía por alguien. Abigail aún dormía cuando él encendió el fogón. Le preparó café sin pensar, como si lo hubiera hecho toda la vida. Incluso colocó una flor silvestre sobre la mesa, recogida en la caminata que había hecho con uno de los niños el día anterior. No le dijo a nadie por qué lo hizo, ni siquiera a sí mismo. Pero cuando ella apareció en la puerta, el cabello suelto, los pies descalzos, la mirada todavía adormilada, sonrió al verla y supo que había algo en su interior que ya no podría volver a enterrar. «¿Esa flor es para mí?», preguntó Abigail, arqueando una ceja con picardía. «Debió colarse del jardín de alguien», respondió él, fingiendo indiferencia. Ella rió suavemente, se sentó a su lado y bebió del café como si ese momento, así de sencillo, fuera el lugar más seguro del mundo. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Alrededor del mediodía, Elijah escuchó un sonido seco, ahogado, proveniente del granero. Corrió sin pensar. Encontró al padre de Abigail de rodillas, respirando con dificultad, aferrado al borde de una carreta.
Su rostro estaba pálido, casi ceniciento, y su camisa empapada de sudor. ¡Abigail!, gritó Elijah con fuerza, alzando al anciano en brazos. La joven llegó corriendo, seguida de Elizabeth y los niños. Nadie dijo una palabra. No era necesario. Todos entendieron que ese momento había estado acercándose desde hacía semanas, silencioso, inevitable. Llevaron al herrero a la cabaña. Elijah limpió su rostro con un trapo húmedo, mientras Abigail sostenía su mano. La madre colocaba compresas en el pecho. Los niños miraban desde el umbral sin atreverse a entrar. El anciano abrió los ojos y se encontró con los de Elijah. «Cuida de ellos», susurró. «Incluso cuando no te lo pidan». Elijah asintió, conteniendo las lágrimas. «Se lo prometo». La enfermedad avanzó rápido. En los días que siguieron, el padre de Abigail fue apagándose como una lámpara al final de su aceite. Tenía momentos de lucidez en los que bromeaba con los niños o acariciaba el cabello de su hija, pero también había noches de fiebre, de jadeos dolorosos, de delirios en los que llamaba a su taller, a su yunque, a una vida que ya no estaba allí. Elijah dormía poco. Compartía las vigilias con Abigail y Elizabeth, aprendiendo a preparar infusiones, a cambiar sábanas, a sostener un cuerpo que ya no respondía. No se quejaba. Al contrario, cuanto más frágil se volvía el anciano, más fuerte parecía Elijah. Una noche, cuando todo estaba en silencio, Abigail lo encontró sentado junto a la ventana, mirando las sombras de las montañas. «No tienes que hacerlo solo», le dijo. Él la miró con los ojos cansados, pero llenos de ternura. «No estoy solo». Ella se acercó y por primera vez apoyó su cabeza en su hombro. Se quedaron así, escuchando el tic-tac del reloj, el crujir de la madera, la respiración pesada del anciano en la habitación contigua. El domingo al amanecer, el padre de Abigail se fue. Lo hizo sin ruido, sin quejas, con los ojos abiertos hacia el techo, como si estuviera viendo algo más allá. Abigail sostenía su mano. Elizabeth lo acariciaba detrás de la nuca. Elijah estaba allí, firme, inmóvil, como un pilar que no se derrumba aunque tiemble por dentro. Después no hubo llantos exagerados ni gritos. Solo un silencio espeso, reverente. Elizabeth cerró los ojos de su esposo con manos temblorosas. Abigail cubrió su cuerpo con una manta. Elijah salió al campo, solo, y cavó con sus propias manos la tumba bajo el viejo roble, junto a donde tiempo atrás había enterrado a su caballo. No permitió que nadie más tocara la pala. El día del entierro fue simple pero hermoso. No hubo sacerdote, solo palabras. Elizabeth habló de los años vividos. Abigail leyó un fragmento de la Biblia con voz firme. Los niños colocaron flores. Elijah, de pie a un costado, no habló, pero cuando todos se retiraban, se quedó allí solo y le prometió al hombre bajo la tierra que haría todo lo posible por merecer su confianza. Las semanas siguientes fueron extrañas. El luto se mezclaba con la vida, con el crecimiento de los cultivos, con las risas de los niños, con el modo en que Abigail comenzaba a tomar decisiones en el rancho sin consultarlo, como si ya fuera parte indivisible de aquello. Una noche, mientras compartían el pan frente al fuego, Elijah la miró fijamente. «¿Qué? ¿Quieres hacer ahora?» Abigail lo pensó unos segundos, luego dijo: «Quiero quedarme, pero no como huésped, ni como empleada. Quiero formar parte de esto, no como quien pide permiso, sino como quien lo construye contigo». Elijah bajó la mirada. Sus manos temblaban apenas. «¿Estás segura?» «Lo estoy desde el primer día que crucé tu cerca». Él la tomó de la mano. «Entonces, quédate». Ella sonrió. Y en esa sonrisa, Elijah sintió algo más fuerte que el amor: paz. Porque en medio del polvo, del juicio, de
La muerte y la soledad. Había encontrado una mujer que no solo lo amaba, sino que lo elegía. La muerte del herrero no dejó un vacío. Dejó raíces, sus palabras, su ejemplo, el modo silencioso en que protegía a su familia, ahora vivían en cada rincón del rancho. Elijah Boone, que había pasado años evitando el contacto humano, comenzó a descubrir que el amor no siempre se manifiesta en forma de pasión o palabras dulces. A veces, el amor era una cerca reparada al amanecer, un catre extra, ordenado junto al fuego, una taza de café servida sin ser pedida. Abigail, por su parte, ya no era una visitante. Caminaba por la propiedad como si siempre hubiera pertenecido allí. Su voz había adquirido otra firmeza, no por imposición, sino porque ahora había dejado de pedir permiso. El rancho no era de Elijah, era de ambos. Elijah la observaba en silencio, mientras ella guiaba a los niños en la siembra de la nueva temporada, mientras enseñaba a su madre a hacer queso con las reservas de leche, mientras cosía a la luz de la tarde con el vestido remendado que él tanto reconocía. Cada gesto suyo era una respuesta al tiempo perdido. Pero el mundo, como siempre, no dejaba que la felicidad durara mucho sin tocar la puerta. Una mañana llegó una carta, sellada con cera roja y el emblema del ayuntamiento de Dry Creek. Elijah la recibió de manos de un joven jinete que no se atrevió a mirarlo a los ojos. La abrió sin prisa, pero al leerla, sus labios se tensaron. Abigail lo notó desde el establo. «¿Qué dice? ¿Quieren inspeccionar el rancho?», respondió él, sin apartar la vista del papel. «Dicen que ha habido reportes contradictorios sobre el número de habitantes, el estado sanitario y la propiedad legal del terreno. ¿Y cuándo vienen? En 3 días». La noticia no cayó como una tormenta. Cayó como una nevada lenta. No arrasó, pero cubrió todo. Elizabeth comenzó a limpiar compulsivamente cada rincón. Los niños se bañaban 2 veces al día. Abigail repasó los registros de ganado, las reservas de grano, incluso organizó las herramientas por tamaño, pero Elijah no se movió. Solo la noche anterior a la visita, mientras el cielo se oscurecía sin estrellas, lo encontraron en la cabaña, sacando de un viejo baúl unos papeles cubiertos de polvo. «¿Qué es eso?», preguntó Abigail, acercándose. «El acta original del terreno. Mi padre lo compró antes de la guerra, pero nunca actualicé el registro cuando regresé». Abigail lo miró en silencio. No dijo que debió hacerlo antes. No lo culpó. Solo puso una mano sobre su hombro. «Entonces mañana tendrás que hablar no como el soldado que volvió, sino como el hombre que decidió quedarse». El día llegó con viento seco. A media mañana, un carruaje del ayuntamiento se detuvo frente al rancho. Bajaron 3 hombres, uno con traje gris claro, otro con portapapeles y un tercero que no necesitaba presentación. Charles Grantham. Elijah, con la corbata remendada que Abigail le había regalado, los esperaba en el porche. Abigail, Elizabeth y los niños observaban desde la sombra del granero. «Señor Boone», dijo el inspector, «hemos recibido reportes sobre actividad inusual en su propiedad. Estamos aquí para verificar la situación legal y sanitaria de la misma». «Adelante», respondió Elijah. «No tengo nada que ocultar». El recorrido fue exhaustivo. Revisaron el establo, contaron las vacas, inspeccionaron la cocina, midieron la cerca, tocaron las paredes como si buscaran grietas que no existían. Grantham no decía nada, pero su presencia era como una sombra larga. Finalmente, se sentaron frente a la mesa del comedor. Elijah colocó los documentos sobre la madera. «Este rancho está en mi familia desde hace 40 años. Aquí está el acta de compra. Las mejoras las hice yo con mis propias manos. Los que viven aquí son mi familia, aunque la ley aún no lo diga en un papel». Grantham cruzó los brazos.
Eso es irrelevante. La ley no reconoce la convivencia como propiedad compartida. Pero sí reconoce la dignidad, respondió Elijah mirándolo directo a los ojos. Y si quieren arrebatármela, tendrán que hacerlo frente a todo el pueblo. El silencio que siguió fue denso. El inspector hojeó los documentos. El asistente anotó algo. Finalmente, el funcionario habló. Todo parece estar en orden, aunque sugerimos que regularice la titularidad, y sería recomendable formalizar los lazos con quienes habitan aquí. Grantham se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Esto es justicia, dijo Abigail desde la entrada firme. Y si le molesta puede seguir caminando. Los inspectores se marcharon. Grantham los siguió sin despedirse. Esa noche, cuando la casa volvió al silencio, Elijah salió al porche. Abigail lo encontró allí con la mirada perdida. ¿Estás bien? Él asintió. Hoy comprendí algo, dijo. He pasado media vida construyendo muros, pero este lugar no se defendió con paredes, se defendió con tus manos, con tu voz. Ella se acercó, tomándole la mano. Entonces deja de levantar muros y construyamos algo que nadie pueda derribar. Elijah la miró. El sol se apagaba detrás del horizonte y el viento traía promesas en lugar de amenazas. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, con una voz tan baja que solo el corazón pudo escucharla. Abigail no sonrió, no gritó, solo asintió. Y en ese gesto, Elijah comprendió que la guerra, al fin, había terminado. Elijah Boone no creía en las ceremonias. Había enterrado amigos sin ataúd, firmado papeles que nunca leyó y sobrevivido a promesas que no se cumplieron. Pero cuando Abigail aceptó casarse con él, con esa calma serena que siempre llevaba en la mirada, algo dentro de él se movió como si un caballo dormido despertara en su pecho. No era solo amor, era algo más fuerte, era pertenencia. La noticia del compromiso no tardó en llegar al pueblo, y como todo lo que se decía en Dry Creek, fue deformándose con cada esquina. Algunos lo consideraron una afrenta, otros un escándalo, unos pocos una bendición tardía. Pero ni Elijah ni Abigail parecían dispuestos a pedir permiso. No necesitamos aprobación, dijo ella, solo testigos. La boda se fijó para el primer domingo del mes siguiente. No habría iglesia, no habría flores importadas. Solo un altar de madera construida por Elijah con la ayuda de los niños, bajo el roble donde descansaba el padre de Abigail. Elizabeth cosió un vestido sencillo con tela blanca y encajes reciclados. Los hermanos menores tallaron anillos con plata, vieja fundida en una cuchara heredada. Todo lo demás sería el cielo, el polvo y la luz. Los días previos al enlace estuvieron cargados de trabajo silencioso y miradas sostenidas. Elijah había cambiado. No lo decía, pero se notaba. Caminaba más erguido. Se afeitaba con más cuidado. Había quitado los clavos oxidados de las ventanas y reemplazado la puerta de la cabaña con una nueva, fuerte, lisa, que no chirriaba más con el viento. La casa ya no es solo para mí, dijo una tarde, mientras lijaba los últimos detalles. Y no quiero que tenga el sonido del pasado. Abigail lo abrazó por detrás, en silencio. No necesitaba decirle que entendía. El domingo llegó con un cielo despejado como pocos. No había nubes, solo una brisa templada y el murmullo del campo. Los invitados fueron pocos, pero verdaderos. La familia Rowe, algunos vecinos que se atrevieron a mirar con otros ojos, y un viejo soldado con una pierna de madera que había servido con Elijah durante la guerra. Llevó consigo una bandera doblada y una promesa que nunca había entregado. Elijah esperaba junto al roble, con el rostro limpio, la corbata remendada y los dedos temblando apenas. Cuando vio a Abigail aparecer entre los árboles, vestida de blanco, el cabello recogido, los ojos encendidos como siempre, sintió que todos los años de silencio valían la pena solo por ese instante.
Ella caminó sola, sin música, sin aplausos, solo el sonido de sus pasos en la tierra y el corazón de Elijah golpeando, fuerte como si acabara de volver del frente. No hubo discursos, solo promesas, promesas sencillas, pero sagradas. «Te cuidaré cuando estés cansado», dijo Abigail. «Te escucharé cuando no puedas hablar», dijo Elijah. «Y te esperaré cada vez que el pasado te robe el aliento», dijeron juntos. Los niños entregaron los anillos. El viejo soldado sostuvo el sombrero contra el pecho. Elizabeth, con los ojos húmedos, colocó una flor en el altar y susurró algo que solo el viento oyó. Cuando Elijah y Abigail se besaron por primera vez frente a todos, no fue como en las novelas ni en los cuentos. Fue un beso lento, lleno de historia, de polvo, de cicatrices. Un beso que sabía a futuro, pero incluso en la belleza más pura. El pasado insiste. Cuando terminó la ceremonia y comenzaron a servir pan y caldo bajo la sombra de los árboles, un murmullo cruzó el campo. Un carruaje se acercaba desde el camino de tierra. Elijah se giró al reconocerlo. Charles Grantham bajó sin sonrisa, solo con un documento en la mano. «No vengo a interrumpir», dijo, mostrando el papel, «pero tenía la obligación de entregar esto personalmente». Elijah tomó el sobre, lo abrió, leyó en silencio. Luego miró a Grantham con el ceño fruncido. «¿Qué es esto?» «Una resolución del Consejo. A partir de este mes, su rancho está oficialmente fuera del distrito de Dry Creek. Han redibujado los límites. Legalmente, ya no depende de nuestras normas». Elijah bajó la mirada al papel. Era oficial, y claramente una forma de aislarlo, de marcarlo, de deshacerse de él sin ruido. «Han decidido borrarnos del mapa», murmuró. Grantham se encogió de hombros. «La ley lo permite. Ya no podrán acceder a ciertos servicios, ni escuelas, ni representación, pero pueden seguir su vida, siempre que lo hagan lejos». Elijah guardó el papel en el bolsillo. No dijo nada más. Grantham se marchó sin ser invitado a quedarse. La fiesta continuó, pero con un peso nuevo. Cuando cayó la noche, Elijah se quedó solo bajo el roble. Abigail se acercó, aún con su vestido blanco, descalza. «¿Te duele?», preguntó. «No», respondió él sin mentir. «Me enfurece». «¿Y qué haremos?». Elijah se giró hacia ella. «Lo que siempre hemos hecho, resistir. Pero esta vez con las puertas abiertas. Si nos quieren lejos, nos quedaremos más cerca. Si nos cierran caminos, abriremos uno propio». Ella lo tomó de la mano. «Entonces que venga el mundo». Y se quedaron allí, bajo las estrellas, sabiendo que no había decreto, frontera ni nombre, que pudiera quitarles lo que habían construido con ternura y con lucha. La decisión del Consejo de redibujar los límites y expulsar el rancho de Elijah Boone de la jurisdicción de Dry Creek no cayó en el olvido. Al contrario, se convirtió en leyenda. Para algunos, era una forma elegante de desterrar lo que les resultaba incómodo. Un hombre que no se doblegaba y una joven que rompía todas las reglas sin alzar la voz. Para otros, los más discretos, fue el acto más sucio que había cometido el Sintosen pueblo desde los tiempos de la guerra. Pero lo cierto es que la tierra de Elijah dejó oficialmente de existir en los mapas del ayuntamiento. Y sin embargo, nunca estuvo tan viva. Los días siguientes a la boda fueron intensos. Abigail se quitó el vestido blanco y se puso las botas. Elijah guardó el papel de destierro en una caja de madera junto a la medalla de su hermano caído y la última carta de su madre. No lo hizo por rencor, lo hizo para recordarse que, aún exiliado, tenía historia. Una mañana, mientras Elijah reparaba una rueda y Abigail ordeñaba las vacas, llegaron dos niños del pueblo a pie. Venían sucios, con mochilas rotas y los zapatos deshechos. Tocaron la puerta con vergüenza y esperanza al mismo tiempo.
¿Aquí enseñan a leer?, preguntó el mayor con un diente roto. Abigail bajó el balde de leche, se secó las manos y les ofreció pan caliente. Les preguntó sus nombres, les revisó los cuadernos, y cuando Elijah apareció en la puerta, ella le dijo con voz clara: «Ya no somos solo un rancho, somos una escuela». En menos de una semana, 6 niños más se presentaron. Algunos eran hijos de granjeros sin recursos, otros pequeños expulsados de las aulas por comportamiento impropio o por tener padres non gratos, según el consejo. Abigail transformó el establo viejo en un aula improvisada. Elizabeth, la madre, trajo libros antiguos. Elijah construyó bancos de madera con clavos reciclados. No cobraban, no pedían papeles, solo aceptaban una condición: que vinieran con hambre de aprender. Y así, el rancho se convirtió en algo más poderoso que cualquier territorio legal, en un refugio. Pero la transformación no paró ahí. Un día, mientras Abigail leía en voz alta a los niños bajo la sombra del roble, un jinete se acercó con el polvo de la pradera detrás. Era un joven vestido con traje gris claro y una chaqueta muy elegante para ese calor. Llevaba una carta sellada con el emblema del gobierno federal. «¿El señor Elijah Boone?», preguntó con respeto. «Depende de quién lo busque», respondió Elijah, con las mangas arremangadas y una herramienta en la mano. «Traigo una notificación del Departamento de Educación Rural. Al parecer, han oído hablar de su escuela». Elijah frunció el ceño. Tomó el sobre con cautela. Abigail se acercó, inquieta. Abrió el sello. Leyó, luego la leyó en voz alta. Era una carta de reconocimiento. El gobierno había recibido testimonios anónimos, cartas de agradecimiento e incluso fotografías del rancho donde se mostraban a los niños aprendiendo. Como respuesta, les ofrecían integrarlos al Programa Nacional de Escuelas Independientes con fondos y protección legal. Abigail se tapó la boca con las 2 manos. Elizabeth se sentó, temblando. Elijah solo sonrió. La noticia corrió más rápido que los caballos del desierto. En menos de un mes, el rancho exiliado se convirtió en un faro. Llegaron madres con bebés, hombres que ofrecían grano a cambio de que sus hijos aprendieran, y hasta una mujer anciana que trajo un diccionario encuadernado como si fuera una reliquia. Pero no todo eran flores. En Dry Creek, los rumores se volvieron cuchillos. Charles Grantham encabezó una nueva campaña para denunciar actividad subversiva en las afueras. Envió cartas al gobierno alegando que Elijah Boone era un desertor moral y que Abigail ocultaba un pasado turbio. Ninguna de esas cartas fue respondida. El silencio fue, por primera vez, justicia. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y los niños recogían piedras para una clase de ciencias improvisada, Elijah se quedó solo en el porche. Tenía entre las manos la bandera que su viejo amigo había traído a la boda. La desplegó, la observó. Abigail apareció detrás, con polvo en el rostro y una sonrisa cansada. «¿En qué piensas? En lo que fuimos y en lo que somos ahora». Ella se sentó a su lado. ¿Y qué somos? Un hogar que no pidió permiso, una escuela que nació del desprecio, una familia que creció sin apellido, un rancho que no aparece en los mapas, pero sí en los corazones. Abigail lo miró con lágrimas contenidas. «Entonces, estamos exactamente donde debíamos estar». Él la besó en la frente y colgó la bandera en lo alto del roble. No como símbolo de país, sino como señal para todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar. La historia del rancho de Elijah Boone y Abigail dejó de ser un secreto, pero no se volvió famosa por artículos ni periódicos. Se volvió eterna porque alguien en algún lugar siempre la contaba como ejemplo. Una maestra en otro estado, un niño que aprendió a leer allí, una madre que encontró refugio, porque a veces lo que comienza como castigo
se convierte en promesa. Y lo que nació del abandono termina siendo el lugar al que todos quieren volver. Era primavera en el calendario, pero en el rancho de Elijah Boone florecía algo más profundo que las estaciones. Una esperanza construida con esfuerzo, ternura y resistencia. La pequeña escuela, improvisada, entre el establo y el roble viejo, reunía ya a más de 20 niños. Algunos venían desde lugares lejanos, en carretas desgastadas o caminando descalzos, guiados por padres que escucharon hablar de ese lugar donde los hijos de nadie recibían lo más importante: pan, dignidad y un nombre que no les era negado. «Vamos a organizar un festival», dijo Abigail una mañana, mientras amasaba pan y los niños revoloteaban a su alrededor. «¿Un festival?», preguntó Elijah, con una ceja alzada mientras reparaba un banco de madera. «Sí, un festival de primavera con música, juegos, lecturas y comida, mucha comida, para que los niños muestren todo lo que han aprendido, para que el mundo sepa que aquí no hay exilio, aquí hay vida». Elijah la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Y quién cocinará para 30 bocas hambrientas?» «Elizabeth ya se ofreció», respondió Abigail con una sonrisa traviesa. «Y tú, si no te escondes en el granero, en 2 semanas, el rancho se transformó». Los niños ensayaban pequeños poemas y obras de teatro. Abigail colgó telas de colores entre los árboles y los hermanos menores construyeron banderines con papel viejo y pintura casera. Elijah diseñó un pequeño escenario con tablas recicladas y lo adornaron con flores silvestres recogidas al amanecer. Elizabeth horneaba pan desde antes de que saliera el sol. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos tímidamente, otros fingiendo curiosidad. Una anciana dejó una caja con manzanas en la puerta sin decir una palabra. Un joven herrero donó clavos nuevos para asegurar las mesas. El rancho, una vez borrado del mapa oficial, ahora ardía con vida propia. El día del festival amaneció con cielo despejado y aire fresco. Las niñas llevaban trenzas decoradas con flores. Los niños vestían camisas planchadas por primera vez en meses. Elijah colgó una lámpara vieja en el porche, una tradición de su madre para recibir a los vivos y honrar a los ausentes. Abigail apareció con un vestido azul cielo, sencillo y hermoso. Su presencia bastó para hacer callar al campo entero. «Hoy no hay pasado», dijo con suavidad. «Hoy celebramos lo que estamos construyendo». El rancho se llenó. Caminaron hasta allí personas que antes cruzaban la calle para no saludar a Abigail. Otros llegaron desde granjas vecinas con frutas, dulces o simplemente manos dispuestas a ayudar. Pero entre los invitados, una figura se destacó. Un hombre mayor, de porte firme, con uniforme de guerra bien, cuidado y una expresión difícil de leer. «Capitán Weaver», susurró Elijah, reconociéndolo al instante. El viejo soldado se acercó despacio, apoyado en un bastón de roble. «Boone, vine porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Nunca imaginé que sobrevivirías, y menos aún que transformarías el exilio en escuela». «No fue solo idea mía», respondió Elijah, mirando hacia Abigail. Weaver sacó de su bolsillo un sobre doblado y lo entregó sin ceremonia. «Esta era tuya desde hace años. La de recomendación de ascenso, nunca la firmé. Mi orgullo de oficial no me lo permitía. Pero aquí está, porque ahora entiendo que no todos los héroes llevan armas. Algunos construyen escuelas». Elijah tomó el sobre, lo miró sin abrirlo y lo sostuvo en la mano como si fuera una herida cerrada. «Gracias por venir, capitán. Gracias a ti por recordarme lo que significa liderar». El festival comenzó. Los niños recitaron versos sobre el campo, la libertad y el hogar. Una niña huérfana leyó en voz
alta por primera vez, y un anciano lloró al escuchar su propio apellido pronunciado con orgullo. Hubo música, pan caliente, sonrisas sinceras y abrazos que rompieron viejos muros. Y cuando cayó la tarde, Elijah y Abigail se sentaron juntos bajo el roble. «Míralos», susurró ella. «Todos los que alguna vez nos rechazaron, ahora comparten pan y sombra con nosotros. No ganamos su aprobación», dijo Elijah. «Les dimos un lugar al que pertenecer. Y tú», añadió Abigail tomando su mano, «por fin, dejaste de estar solo». Elijah no respondió. Solo abrió la palma, revelando la antigua medalla de guerra que Weaver le había entregado, y la puso en manos de Abigail. «Tú eres mi bandera». Ella la sostuvo con fuerza. «Entonces este rancho es nuestro país». Y al mirar a su alrededor, niños corriendo, vecinos sonriendo, libros abiertos sobre mantas tejidas, entendieron que no importaban las fronteras, ni las leyes, ni los títulos, porque lo que estaban construyendo era eterno. Pasaron semanas, desde el festival, pero su eco seguía vivo en el rancho, como una canción suave que no termina de apagarse. Las risas de los niños, los rostros iluminados por la comprensión, el pan compartido entre manos humildes. Todo eso quedó sembrado en la tierra como si el campo mismo hubiese decidido recordarlo para siempre. Elijah Boone caminaba cada mañana al borde de sus tierras con una taza de café y silencio en la mirada. No tenía miedo, tampoco prisa. Su alma estaba llena. Por primera vez, en años, no sentía que debía irse. Abigail lo observaba desde la cocina, con el delantal manchado de harina y el cabello recogido con un pañuelo azul. Su vientre apenas comenzaba a notarse, pero su sonrisa, esa ya hablaba por dos. «Tenemos que construir otra aula», dijo ella mientras servía pan caliente. «¿Ya se llenó la que hicimos?» «No, pero los niños pequeños no se concentran con los mayores, y uno de los padres quiere donar libros de matemáticas. Necesitamos estanterías y paredes». «En que no se caigan», respondió Elijah con una sonrisa. «Lo haré mañana». Abigail le acarició la mano. «Quiero que se llame Aula Caleb, por tu hermano». Elijah bajó la mirada. Él también habría elegido quedarse. Un día llegó una carta sellada con el emblema del gobierno estatal. Abigail la abrió con manos firmes y voz tranquila. Era una invitación. Querían que ambos viajaran a la capital. Allí se les entregaría un reconocimiento formal por su labor en favor de la educación rural. Querían que compartieran su experiencia en una conferencia nacional. Elijah no respondió de inmediato. Observó la carta, luego a Abigail, luego el campo. «No necesito medallas», dijo. «Pero si sirve para que nadie más tenga que vivir lo que nosotros vivimos, iremos». El viaje fue largo. Dejaron el rancho al cuidado de Elizabeth y 3 vecinos que ya consideraban familia. Los niños lloraron, pero prometieron no dejar de leer. Abigail llevó un cuaderno lleno de dibujos, cartas de los alumnos y una foto en blanco y negro de la pequeña escuela bajo el roble. La ciudad era un mundo distinto, alta, ruidosa, vestida de trajes caros y relojes de bolsillo que marcaban la hora, como si el tiempo pudiera comprarse. Cuando subieron al escenario, muchos esperaban a 2 profesores urbanos. Nadie imaginaba a un ranchero de botas gastadas y una mujer con mirada serena y espalda erguida. Elijah no leyó discursos, solo habló. Nos exiliaron por negarnos a obedecer el miedo. Pero en ese vacío encontramos tierra fértil, no sembramos maíz, sembramos confianza. Y cuando los niños comenzaron a mirarnos como si fuéramos hogar, supimos que habíamos ganado. Abigail cerró con una frase que retumbó más que cualquier aplauso. La educación no es un privilegio, es el mapa de regreso para quienes fueron expulsados del mundo. El silencio en la sala fue tan profundo como la verdad.
Volvieron al rancho con una caja de madera que contenía el reconocimiento oficial y otra carta, esta vez manuscrita por el propio gobernador. Autorizaban la fundación oficial de una escuela estatal bajo el nombre de Rancho Boone, dirigida por ellos, financiada sin condiciones y con total autonomía. Elijah la leyó en el porche al atardecer y no dijo nada. Solo colocó la caja junto a las herramientas, se limpió las manos y fue a buscar a Abigail. ¿Quieres construir un segundo edificio? No, respondió ella. Quiero plantar un roble más. ¿Para qué? Para que en 100 años, cuando alguien se siente bajo su sombra, sienta que aquí comenzó algo. Los años pasaron. El rancho creció sin perder su alma. La escuela se llenó de vida, de canciones, de huellas pequeñas que dejaban caminos grandes. Elijah enseñaba carpintería, ética, historia de la tierra. Abigail enseñaba letras, voz propia y compasión. Cuando su hijo nació, lo llamaron Caleb Boone. Y la medalla de guerra nunca volvió a colgarse en la pared. Quedó guardada en una caja, entre cartas de antiguos alumnos, dibujos torcidos y flores secas recogidas por manos diminutas. Un día, muchos años después, un joven de traje sencillo llegó al rancho. Tocó la puerta con respeto. Abigail, ya mayor, abrió con lentitud. ¿Puedo ayudarle? Vengo a dejar esto, dijo el joven, entregando un cuaderno. En la portada decía, mi maestro era un exiliado. Abigail lo abrió. Era un libro, uno que contaba la historia de Elijah Boone, de la tierra borrada del mapa, del rancho que resistió sin disparar un solo tiro. ¿Quién lo escribió? Yo, respondió el joven. Fui uno de sus primeros alumnos. Solo quería que el mundo supiera quién fue él y quién fue usted. Abigail sonrió. Y por un instante pareció tan joven como en aquel primer día que bajó del tren. Gracias, hijo. Gracias por no olvidar, porque la historia del rancho Boone no era solo una historia de amor. Era una historia de volver a empezar cuando todo te quitan, de sembrar escuela en tierra seca, de encontrar patria en los ojos del otro y de descubrir que a veces los que no aparecen en los mapas son los que terminan guiando a todos los demás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada relato donde el amor, la dignidad y la esperanza vencen al olvido.